Hablábamos antes de irnos a la pausa de cómo está la situación económica de nuestra región, de cuánto está aportando el sector industrial al PBI regional, en palabras del propio gerente de la Asociación de Productores Industriales. Y también veíamos la importancia de recuperar a este grupo humano de pescadores que han sido afectados por el derrame de petróleo y que hasta la fecha aún continúa, digamos, sus efectos, ¿no? Y ahora vamos a conectarnos virtualmente con la economista Stephanie Maita. Ella es un economista senior del Instituto Peruano de Economía, para hablar con ella sobre un panorama que a nosotros nos ha sorprendido aquí en Claroscuro, en el sentido de que, pese a la crisis hídrica que hemos tenido al final, casi a las postrimerías del 2024, y pese a todo este clima de inseguridad ciudadana que se ha vivido, con el periodo de emergencia incluido, Piura ha crecido en el tercer trimestre del 2024, según el análisis del IPE, y los factores, los sectores que han contribuido a que eso ocurra son el sector manufactura, el sector transporte y el sector comercio. Eso es lo que ha informado el IPE. Y para conversar sobre ello, hemos invitado a Stephanie Maita en esta ocasión, a la economista Stephanie Maita, para que nos brinde un poco más de detalles sobre el particular. Bien, si me ayuda a controles, por favor. Bien, tenemos ya a la economista. ¿Cómo está? Bienvenida a Claroscuro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, economista, coméntenos un poco este cheque azul, digamos así, que ha recibido la economía piurana en el último trimestre del 2024. ¿Se ha debido a estos sectores, manufactura, transporte, comercio, que ustedes han mencionado en la información que nos han hecho llegar? Pero de cara a la ciudadanía, ¿cómo se podría, digamos, demostrar eso? ¿Cómo se podría reconocer ese dato? Sí, bueno, como mencionabas hace un momento, Piura registró un crecimiento de alrededor del 3% en el tercer trimestre del año, según los últimos datos que publicó el Instituto Nacional de Estadística. Y este ha sido impulsado principalmente por los sectores no primarios, es decir, aquellos que no están asociados a actividades de sectores extractivos como el del agro, la minería, los hidrocarburos, por ejemplo. Esto ha sido importante en el sentido de que ha sido impulsado por, como mencionaba hace un momento, sectores como manufactura y transporte. Transporte, particularmente hablando, por ejemplo, gracias a la mayor llegada de turistas, por la temporada de avistamiento de ballenas en Piura, también por el aniversario de la ciudad. En el caso particular de manufactura, por otro lado, se ha visto un incremento en el procesamiento de, por ejemplo, molienda de granos, entre otros. Pero por el contrario, las actividades que están asociadas a sectores primarios, como son la agricultura, la minería y los hidrocarburos, han sufrido una contracción importante. Y entre ellos resalta principalmente la contracción que ha sufrido el sector agro, por factores, como mencionabas anteriormente, climáticos, por un lado, en relación a la escasez de lluvias, a también los problemas de abastecimiento de agua relacionado a la poca capacidad de almacenamiento de los reservorios con los que cuenta el departamento, pero también debido a, digamos, un proceso de normalización dentro de todo de las condiciones climáticas, hablando en términos de temperatura, que como sabemos, el año pasado afectaron seriamente algunos de los principales productos de exportación de la región, como son el mango, las paltas, incluso los arándanos, y que en este nuevo periodo han empezado como a recuperarse relativamente, apoyados, digamos, también por un efecto base que se generó a raíz de la contracción del año pasado. Economista, lo que usted nos dice resulta, digamos, bastante curioso y no digo que no sea cierto, sino me refiero a que es revelador, tomando en cuenta que Piura en el mes de diciembre, casi a finales del mes de noviembre, inició un periodo de crisis hídrica, ¿no? Por la falta de agua y por todo este tema de la colmatación de reservorio de Poechos.
situación que de hecho le ha pasado como que la cuenta a sectores como la agricultura, y en este momento, por ejemplo, tenemos este problema de la crisis del mango, ¿no? Donde hay una sobreoferta de este producto porque no ha llegado a salir al mercado exterior como era costumbre, ¿no? Siempre sembramos mango para exportación, pero a razón de que la crisis hídrica ha impedido que el mango tenga la calidad del caso, el peso, etcétera, no ha logrado calificar para ser exportado. Y entonces ahora tenemos demasiado mango en el interior y hay una situación que, bueno, apremiante para los productores de mango. Y entonces yo le decía, la crisis hídrica, a pesar de que ha estado presente, nos ha permitido crecer como región. Parece ser que somos como que mucho más resilientes de lo que pensamos, ¿verdad? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen? Sí, lo que pasa es que la agricultura, digamos, o el sector agrícola como un todo, si bien ha tenido un desempeño negativo, digamos, en estos 3 primeros trimestres del 2024, como mencionas, ha mostrado un mejor desempeño hacia el último trimestre. En particular, los datos del Ministerio de Desarrollo Agrario, que están al mes de noviembre, muestran que ha habido un crecimiento de alrededor de 30% en octubre y en noviembre. Y este ha sido impulsado básicamente por los productos de exportación, como bien mencionas. Esto básicamente relacionado a que las inversiones en el sector, en esta rama particular, permiten que los cultivos y las plantaciones en general cuenten con un mejor sistema de riego y de manejo de agua. Por el contrario, la agricultura que destina sus productos al mercado interno, que es como por ejemplo productos como la papa, la cebolla, el arroz, entre otros, no cuenta necesariamente con estas mismas condiciones debido a la falta de inversión en este subsector en particular. Entonces, el bajo desempeño de la industria destinada al mercado interno responde, como mencionas, a todos esos problemas de gestión y manejo de agua en relación, por ejemplo, al colmatamiento de las represas, pero también a que, digamos, pese a la normalización de las condiciones climáticas dentro de todo, existe todavía un efecto rezagado respecto de lo que sucedió el año pasado, y un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que sucedió con el mango. La escasez de lluvias del año pasado, la escasez de agua, sumado a las elevadas temperaturas que estuvieron presentes durante casi todo el 2023, terminan por afectar seriamente los cultivos, reduciendo su rendimiento. Es decir, la misma cantidad de áreas plantadas ya no necesariamente producen la misma cantidad de producción, o ya no tienen ese mismo rendimiento. Entonces, esas afectaciones, digamos, se han arrastrado hacia el 2024, que es lo que ha terminado por afectar plantaciones, como te mencionaba, las del mango, que no terminan de crecer al tamaño adecuado o con el peso adecuado para poder salir hacia mercados de exportación. Bien. Tiene mucha lógica lo que usted nos indica, y claro, Piura siempre ha sido una región agrícola, digamos, una de las principales actividades económicas que tenemos aquí, pero también tenemos pesca y de hecho también tenemos minería. En este caso, por ejemplo, los fosfatos de Bayobar son una clara muestra de toda la potencialidad minera que tiene nuestra región. Y hablando del sector minero, según lo que miro en el informe que ustedes han evacuado, precisamente este sector es uno de los que se ha contraído, ¿no? El sector minería e hidrocarburos. Es decir, mientras que transporte, manufactura y comercio han dado resultados en positivo al final del 2004, el sector de minería e hidrocarburos, así como pesca y así como el de la construcción y el agropecuario, son los que más bien se han ido reduciendo poco a poco. Me sorprende, por ejemplo, el de pesca, que está en menos 48.4%, ¿no? Según la cifra que ustedes han dado, y en el caso de la minería e hidrocarburos está en menos 6.9%. Explícanos un poco al respecto, por favor.
Sí, bueno, en el caso particular de la pesca, lo que vemos es el resultado también como del movimiento o el desplazamiento de las temporadas. Nuevamente, el año pasado, digamos, se normalizaron las condiciones climáticas también a nivel de la temperatura del mar, lo que permitió que las temporadas de pesca se desarrollen con cierta normalidad respecto de lo que había pasado en 2023. Ujú. Entonces, dado que las campañas o las temporadas de pesca fueron abiertas en 2023 más tarde, digamos, de lo usual y con unas menores cuotas debido al poco desarrollo de la biomasa y la anchoveta producto de las temperaturas más elevadas, es que se ve que se genera este efecto estadístico, ¿no? Sumado a ello, también recordemos que la pota es un recurso que se desarrolla con más facilidad en temperaturas cálidas, como las que teníamos en 2023. Ello permitió que Piura, en particular, registrara un incremento importante de su pesca de pota, cosa que no estuvo disponible en igual medida en 2024 debido a que las condiciones climáticas, digamos, del mar, la temperatura, se normalizó y con ello la pota se alejó un poco, digamos, de las costas y retornó un poco más al mar adentro, digamos. Y esto también afectó, digamos, en cierta medida la disponibilidad de recursos para la pesca. Esto también se ha reflejado en la manufactura primaria, que es la que está asociada al procesamiento de estos recursos, de la mano con la caída o la menor captura de anchovetas y otros productos marinos, también ha caído el procesamiento de harina de pescado, por ejemplo, o el enlatado de otros productos marítimos. Por otro lado, en el caso del sector de minería y hidrocarburos, sí efectivamente se contrajo alrededor del 7% en el tercer trimestre, pero esta contracción vino asociada más por el lado de la producción de hidrocarburos. La producción de gas natural y petróleo se contrajo, pero, por ejemplo, la de líquidos de gas natural, que es otro subproducto que se produce en la región, creció casi un 30%. Sin embargo, esta no fue, digamos, lo suficientemente alta como para compensar la caída de los otros. Por otro lado, la minería en particular creció también alrededor del 6% gracias al aumento de la producción de oro y como bien mencionas, Piura tiene también un alto potencial en el desarrollo de proyectos mineros que están todavía paralizados, digamos, o no terminan de ejecutarse, principalmente, o bueno, entre otras razones, debido a factores como los que mencionaba hace un momento, relacionados a la seguridad, por ejemplo, o al ambiente de negocios a nivel regional. Bien. En- entonces, economista Maita, el panorama a su criterio como analista del Instituto Peruano de Economía, el panorama para Piura en esta primera parte del año, ¿qué podríamos esperar los piuranos de nuestra región, de la economía de nuestra región? Tome en cuenta que aún no superamos la crisis hídrica, estamos en un periodo de estabilidad, pero entre comillas, porque aún sigue colmatado nuestro reservorio, el tema de las lluvias aún no se ha normalizado, el tema de la inseguridad ciudadana aún es una sombra sobre la inversión privada y estamos todavía como que tratando de no ahogarnos, ¿no? En medio de ese panorama. ¿Cuál es su opinión o su pronóstico para este primer trimestre del año? Sí, bueno, en general hemos visto con algunos indicadores adelantados que algunos sectores digamos, de la producción regional de Piura vienen desempeñándose de forma favorable. Uno de ellos es, por ejemplo, el sector agrícola, como mencionaba, impulsado principalmente por la subrama exportadora, gracias un poco a la normalización de las condiciones climáticas asociado principalmente a la temperatura, pero también algo a la disponibilidad de agua que tenemos que está como en proceso de normalización. Si todavía es cierto, no está normalizado por completo, está en camino y de hecho las perspectivas tanto eh, del ENFEN, que es el instituto que está a cargo de estudiar el fenómeno del niño, prevé que las condiciones climáticas continúen siendo favorables, digamos, durante este primer trimestre del año, casi hasta el primer semestre completo. Entonces, esto vislumbra un panorama favorable para el desarrollo agrícola.
Por otro lado, los sectores como minería y hidrocarburos han venido mostrando también un incremento en su producción. Talara, por ejemplo, también ha estado procesando cada vez una mayor cantidad de combustibles, sin embargo, todavía no ha llegado, digamos, a su capacidad máxima de producción debido a factores puntuales que enfrenta la empresa. Entonces, en esa línea también es sumamente importante abordar de forma adecuada lo que sucede con Petroperú en estos momentos y respecto de su gestión para que no se afecte la producción, el procesamiento de combustibles en la región y por el contrario pueda sumar mucho más al producto de la región. En contraste, otros sectores que están más asociados al consumo, como por ejemplo sectores de servicios o de comercio, si bien esperamos que inicien, digamos, el año con un cierto dinamismo asociado todavía en algo a la liberación de fondos de pensiones del año pasado, una mayor liquidez de las familias, producto también del mayor crecimiento de la actividad económica en 2024, la recuperación del empleo, también de los ingresos y la reducción de la inflación. Esto podría desacelerarse en cierta medida hacia el término del año, debido básicamente al contexto electoral en el que nos encontramos o que nos vamos a encontrar más próximos hacia el término del año, lo cual también podría en cierta medida retrasar ciertas decisiones de inversión. Y ello consigo también trae, como bien mencionabas hace unos minutos, la desaceleración del crecimiento, porque como sabemos la inversión privada es uno de los principales motores de crecimiento del país y sucede también en el caso de la ciudad, de la región de Piura, y es también uno de los principales creadores de empleo y que impulsa también por su lado la mejora de los ingresos de las familias. Bien, economista Maita. En realidad es importante siempre recordar ese mensaje para el público porque muchas veces frente a proyectos importantes como por ejemplo el proyecto Algarrobo, que es un proyecto minero importantísimo de muy gran inversión para el distrito de Tambo Grande, aún genera polémica. Hay mucha gente que aún considera que no es viable. Y muchas veces por razones que no son necesariamente técnicas ni necesariamente ambientales, pero se ponen trabas, ¿no?, para la inversión privada. Y casos como esos probablemente podríamos mencionar muchos y tendríamos que dedicarle otro programa para hacer un análisis más a profundidad. Pero le agradecemos el mensaje, que es el nuestro también, que siempre repetimos aquí, y agradecemos también su disponibilidad para esta entrevista a Claroscuro. Ha sido muy amable, muchísimas gracias.